¿Por qué los contadores deben conocer todo lo que corresponde a los beneficios laborales? Sabemos que en las micro y pequeñas empresas no existe área legal, o si existe son externos. Entonces el contador es el que hace las veces de no solo hacer el cálculo matemático para determinar cuánto es el beneficio que les corresponde a los trabajadores, sino también tiene que conocer la normativa para poder solucionar algunos inconvenientes que se puedan presentar. Por ejemplo, renuncias, por ejemplo, demandas, ¿no? Algo básico, no digamos un experto, ¿no? Pero también sería excelente si un contador pues se especializa, lleva un curso, un diplomado, una maestría. ¿Para qué? Para que profundice más sus conocimientos. ¿Ya? Entonces, sea una empresa pequeña o sea grande, el contador debe conocer. Más si trabajamos en empresas, micro, pequeñas empresas, o asesoramos externamente también a micro y pequeñas empresas, desde un estudio contable, por ejemplo, o como independientes. ¿Por qué? Porque nos van a consultar, porque estos señores no tienen abogados, o si tienen, pues son de otras especialidades. Entonces van a recurrir siempre al contador para que les solucionen los temas laborales. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante esta parte. Entonces, volvemos. Las gratificaciones es un beneficio laboral. Ahí encontramos una definición de lo que ya nos había dado un alcance. Es un derecho y un beneficio laboral. El desempeño laboral ejercido dentro del periodo o semestre. Se paga cada 6 meses. Nos vamos a ver más adelante los periodos. Entonces, el trabajador debe percibir dos gratificaciones en un año, ¿no? Ya dijimos, en fiestas patrias y otra en Navidad. Aplica cual fuera la modalidad. Base legal, ustedes van a encontrar ahí la ley 27735, otorgamiento de gratificaciones a los trabajadores, y su reglamento, Decreto Supremo 005-2022, TR. ¿Quiénes están comprendidos para las gratificaciones? Los trabajadores del régimen laboral común de la actividad privada. ¿Qué es el régimen laboral común de la actividad privada? Nos vamos a los últimos dos palabras. Actividad privada. Todas las empresas privadas, obligatoriamente, es aplicable el régimen general. Por lo tanto, los beneficios del régimen general. CTS, gratificaciones, vacaciones. Los trabajadores de la pequeña empresa también, pero con una excepción, como les indiqué, media remuneración en cada oportunidad. ¿Dónde dice eso? Artículo 50, ¿no? De la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial, que es la ley de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Requisitos. ¿Cuándo recibo gratificaciones? ¿Cuál es el requisito? Que el trabajador se encuentre con vínculo laboral. En el momento que le corresponda recibir. ¿Cuándo es ese momento? 15 de julio, 15 de diciembre. O estar en descanso vacacional. Si estoy de vacaciones, igual me tienen que depositar. Por ejemplo, si justo me toca vacaciones en julio, me depositan mis vacaciones y me depositan las gratificaciones. Si estoy con licencia, con goce de remuneración, igual. Con subsidio de la seguridad social por accidente de trabajo. ¿Qué significa subsidio? El subsidio es cuando la persona gestante o tiene una enfermedad, está con descanso médico otorgado por el E-Salud. El E-Salud le reembolsa ese sueldo que le paga la empresa al trabajador. Hay casos donde el trabajador tiene menos de 6 meses. Entonces, ahí se le da proporcional. Por ejemplo, el trabajador inició, vamos a hacer aquí vamos a ver un cuadrito. Ya. Cuando es proporcional, hablamos de un periodo de 6 meses, ¿verdad? De enero, la gratificación es de enero a junio. Y la otra parte es julio, diciembre, 6 meses. ¿Qué pasa si el trabajador inicia en marzo? ¿Le tengo que pagar 6 meses? No. Ahí es las gratificaciones proporcionales. Le tengo que pagar desde marzo, junio, perdón, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. ¿Qué pasa también si el trabajador renuncia en agosto? En el otro periodo, inició en marzo, renunció en agosto. ¿Qué pasa en esa situación? Ahí se llama, también es proporcional, pero se llama trunco. Beneficio trunco, gratificación trunca. Como del periodo marzo a junio ya le pagué el 15 de julio, pero este señor renuncia en agosto,
Tengo que pagarle julio y agosto nada más, porque el periodo anterior ya está pagado. Ya, entonces, ese sería trunco. También les adelanto que las gratificaciones se pagan por meses completos. ¿Qué pasa si el trabajador inicia el 15 de febrero? El mismo caso. No le pago esos 15 días, porque la ley dice que tienen que ser meses completos. Le pagaría nada más marzo, abril, mayo, junio. 4 meses. Le pagaría el 15 de julio, en la fecha que corresponde. ¿Y esos 15 días lo pierden? Sí, porque la ley dice específicamente que tienen que ser meses completos laborados. En la CTS es distinto. En la CTS tú pagas con días. Dice 15 días, ya también le corresponden 15 días. Las vacaciones también son con días. Esa es la diferencia. No se vayan a confundir ahí. Días efectivamente elaborados para las gratificaciones. ¿Qué días se consideran efectivamente elaborados? Descanso vacacional. Es decir, si va de vacaciones, se considera que ha trabajado. Eso es lo que me está diciendo. Me pide licencia con cosas de remuneraciones también. Se considera que ha trabajado, por lo tanto, ese periodo que no ha trabajado también le voy a calcular para pagarle este beneficio. Excepcionalmente, dice, ¿no? Se considera tiempo efectivo laboral, es decir, descanso vacacional, no trabajas, ¿no? Pero la ley dice que tienes que pagarle, tienes que darle descanso y pagarle. ¿Ya? Entonces ahí se rompe el principio que dice que cuando no hay trabajo, no hay pago, ¿no? El pago es proporcional al trabajo. El descanso por accidente de trabajo, que esté remunerado o pagado con subsidio. Entonces, en estos casos también se considera que has trabajado, por lo tanto, esos días que no has trabajado son base para calcular las gratificaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque las inasistencias injustificadas, no te vas a trabajar y no justificas, te descuentan no solo de tu sueldo, ¿no? De tu pago del mes, sino también te van a descontar de tus beneficios. ¿Ya? Por eso es importante esta parte. Entonces dice, los días que no se consideran tiempo efectivamente laborado se deducirán a razón de un treintavo de la fracción correspondiente. Por ejemplo, inasistencias injustificadas, licencias sin goce de haber. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Si mi sueldo diario es 50 soles, gano 1.500 al mes, 30 días, y tengo una inasistencia injustificada de un día, ¿cuánto me van a descontar de mi sueldo? 50 soles, ¿no? Me van a descontar. Ya no me van a pagar 1.500, 1.450. Descontar, pues un ejemplo así sencillo, porque tenía que contar los AFP o NP, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y esa misma inasistencia para el cálculo de las gratificaciones también te lo van a descontar. Licencia sin goce de haber, ¿qué significa? Cuando pides un permiso, los permisos personales, donde la ley no te ampara. Por ejemplo, mañana se casa, no sé, tu mejor amigo, no, la empresa que le importa, ¿no? Pero para ti es algo muy importante. Entonces, negocio si le dicen, ¿no? Ya pues ese día no me paga, eres una licencia sin goce de haber. Te dan el permiso, pero no te van a pagar ese día. El principio, ¿no? No hay trabajo, no recibes sueldo. No prestas servicio, no te pagan. Ya, entonces, esos son los casos. Y por lo tanto, para las gratificaciones tampoco te lo van a contabilizar ese permiso. ¿Qué es la remuneración computable? Computable. ¿Qué significa computable? El cómputo, para el cálculo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el monto, el sueldo, la remuneración que me sirve para calcular mis gratificaciones? ¿Qué dice la norma? Es la que esté vigente al 30 de junio o el 30 de noviembre, respectivamente. Vamos a ver un ejemplo al final. Ya, entonces, el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio. Y acá hay un punto muy importante. El reglamento de las gratificaciones dice que se debe tomar el sueldo o la remuneración o los ingresos que percibes el 30 de junio y el 30 de noviembre, pero la ley, en su artículo 2, dice que el monto para las gratificaciones es equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad que corresponde otorgar el beneficio. Ya, entonces ahí les voy a explicar. De los artículos señalados de ambos, ¿no? O sea, hay como una especie de contradicción. Se puede concluir, por aplicación de rango de ley, se aplicaría la remuneración vigente al 15 de julio y al 15 de diciembre. Ejemplo, en esta fecha voy a pagar las gratificaciones del periodo enero al 30. ¿Qué me dice la ley? Es la remuneración o es el monto vigente en la oportunidad que voy a pagar ese beneficio. ¿Cuál es la oportunidad que voy a pagar?
el plazo que se paga las gratificaciones es el 15 de julio. Entonces, si del 30 al 15 hay 15 días, si yo recibo un aumento de sueldo, acá gano 1.500. Al 30 de junio estoy ganando 1.500. Y recibo un aumento de sueldo de 700, de 500 más, 500 más, ¿verdad? ¿Qué pasaría en ese escenario? Si yo le hago caso al reglamento, lo tomo los 1.500, ya no tomaría los 500 que en julio me aumentaron, que el rango de ley es la que manda. Primero es la ley, después el reglamento. Y cuando hay esta contradicción, se toma primero la ley. Rango de ley. Entonces, se tendría que pagar en base a sus 1.000 soles, a pesar que desde enero a junio su sueldo ha sido 1.500. Pero justo el 15 de julio le aumentan 500 más. Mejor dicho, del 1 de julio para el periodo de julio en adelante, le aumentan a este señor 500 soles más, ¿verdad? Entonces le tendría que calcular en base a 2.000. Remuneración regular. Se considera regular la que se percibe habitualmente, ¿no? Es decir, todos los meses, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Pero hay trabajadores que reciben comisiones. Tiene que ser ingreso regular. El criterio de regularidad. Este criterio se aplica cuando estos beneficios o esos ingresos los has percibido en 3 meses, durante un periodo de 6. Ese es el criterio. Entonces agarras el periodo de 6, enero, junio, sacas un promedio de todas sus comisiones y ese promedio de comisiones lo agregas a su sueldo fijo. Y sobre ese monto haces el cálculo de la gratificación. Así de sencillo. Vamos a ver al final un caso práctico. También hay ocasiones, cuando no se trata de comisiones, las horas extras. Hay un trabajador que siempre le pagan horas extras, horas extras, horas extras. Pero ¿qué pasa si de un periodo de enero a junio, 6 meses, le pagaron horas extras en enero nada más y en febrero? Después ya no hizo horas extras. En un periodo de 6 semestre, tiene que ver 3 meses ese ingreso para que tomes ese promedio y se implemente su remuneración computable para las gratificaciones. Este mismo criterio se aplica para las ETS, para las vacaciones. ¿Ya? No hay ninguna diferencia. Para el caso de remuneraciones principales y variables, el que acabamos de ver, se aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de CTS, donde se considera regular cuando el trabajador lo ha percibido cuando menos 3 meses, un periodo de 6 meses, lo que acabamos de ver. Ahí señala, pues el artículo 17 de la ley de CTS nos dice, en el caso de comisionistas de extranjeros, ahí es más específico, y en general, de trabajadores perciban remuneración imprecisa. La remuneración computable se establece en base al promedio de comisiones, promedio, destajo o remuneración principal imprecisa, las horas extras, incluso los bonos de vendedores que les bonifican por llegar a su meta, aparte de sus comisiones, les dan un incentivo en el semestre respectivo. Entonces ahí se complementa esta parte. Seguimos. Conceptos excluidos, es decir, ingresos que me puedan dar como trabajador, pero que no es parte de la base imponible o de la remuneración computable, perdón, de las gratificaciones. Extraordinario es cuando no está la empresa obligada a entregarte una gratificación y te lo entrega como liberalidad. Las utilidades no es parte de la base de las gratificaciones. Las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad o similares. Ojo, las canastas también se registran en los boletos de pago como ingresos, pero no son sujetos para el cálculo de gratificaciones. Entre otros, ahí ustedes pueden ver. Bonificaciones de cumpleaños, festividades. Entonces, esta parte donde se encuentra, está en el artículo 19 de la ley de CTS. ¿Y qué parte de la ley de gratificaciones dice eso? Que esos ingresos no son sujetos o para remuneración computable. En el artículo 2 de la ley de las gratificaciones. Se excluyen los conceptos contemplados en el artículo 19 de la ley de CTS. Volvemos a lo que les indicaba. La ley de gratificaciones nos lleva a leer la ley de CTS y no especifica, sino que nos dice en tal artículo de tal ley están los conceptos excluidos, que no son parte de la remuneración computable, cuando se paga la gratificación. Como les decía, primera quincena de los meses de julio y de diciembre. Ya, son 2 periodos, de enero a junio, se paga en julio, y julio y diciembre se paga en diciembre. Gratificación trunca. La gratificación trunca es la que ya les había comentado. Un caso
Tenemos un periodo de 6 meses, enero a junio. Este señor trabajó enero, febrero, marzo, abril. Y aquí renuncia. Entonces, en abril tengo que pagarle sus beneficios. Ahí nace la gratificación trunca. ¿Qué es trunco? Algo que no se completa, ¿no? Algo que queda pendiente, o algo que definitivamente hasta ahí nomás quedó. Porque el periodo es de enero a junio, pero se truncó, se terminó en abril. Por lo tanto, es proporcional el pago. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No le puede pagar hasta junio si no ha trabajado, ¿no? O no va a trabajar ya. Esa es la gratificación trunca. Si el trabajador no tiene vínculo laboral vigente en la fecha en que corresponde percibir el beneficio, pero hubiera laborado como mínimo 1 mes, esto se origina en el cese, es decir, cuando renuncia. Cuando menos debe tener 1 mes íntegro de servicio. Mes íntegro. Ojo. Ya también recuerden, para las gratificaciones se paga por meses íntegros, meses completos. También se paga por los meses calendarios completos, dice, en que se produzca el cese. La remuneración vigente. Entonces, para la gratificación trunca, dijimos que este señor renunció. La remuneración computable, es decir, el monto que vamos a tomar para hacer el cálculo de la gratificación, va a ser la que está vigente al mes inmediato anterior. Vamos a ver. Enero, abril, marzo. Mes inmediato anterior. Renuncia en abril. ¿Cuál es el mes inmediato anterior? Marzo. ¿Verdad? No la de abril, sino la de marzo. Para gratificaciones truncas. En caso de renuncia, otro motivo que conozcan cuando se termina el vínculo laboral, cese colectivo, despido. Listo. Entonces, ya el trabajador se fue por renuncia, por despido, por cese, por término de contrato también, cuando esa modalidad o temporal. Entonces, ahí las gratificaciones se tienen que pagar dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese. Inafectación de las gratificaciones. ¿Qué es la inafectación de las gratificaciones? No son sujetos de descuento, tampoco son base imponible para aportes, ¿ya? Para aportes o contribuciones. Las gratificaciones, en general, no se encuentran afectas a aportaciones, contribuciones ni descuentos de índole alguna, excepto aquellos otros descuentos establecidos por ley o autorizados por el trabajador. ¿Dónde dice esto? El artículo 8-A de la ley 27.735, de la ley de gratificaciones. ¿Por qué es 8-A? Porque se fue incorporado posteriormente cuando salió la norma. Ahí lo vamos a ver. Anteriormente las gratificaciones eran como si fuera un sueldo más, como las vacaciones, donde te pueden descontar tu AFP. Y eso también servía, ese ingreso, para que aportes, para que la empresa aporte a salud. Era como una especie de sueldo adicional, pero sí estaba afecto. Y ahí sacaron el artículo 8-A y se implementó en la ley, que no es sujeto de descuentos. En el 2015 salió la ley 30334. Dice, las gratificaciones no se encuentran afectas a aportaciones, contribuciones y descuentos, excepto aquellos otros descuentos establecidos por ley autorizados por el trabajador. Esta ley lo que hace es incorporar este artículo 8-. Las gratificaciones pues no te van a descontar tu AFP, ni la ONP, ni el de salud, ni tu seguro contra trabajo de riesgo. Si eres trabajador de industria, no te van a descontar el SENATI. Si eres de construcción, el CONAFOBICER, pero sí está afecto a renta de quinta. Otros descuentos establecidos por ley o autorizados por el trabajador, dice, ¿verdad? Entonces ahí viene lo siguiente, mandato judicial, en caso por alimentos, ¿no? Así como los descuentos autorizados por el trabajador. El trabajador puede autorizar que le descuenten, de repente querían un préstamo,
Realmente compró algo a la empresa y dice, no, descuénteme de mis ingresos, mis gratificaciones también, pero tiene que ser siempre por escrito. De acuerdo con la norma de la materia y los descuentos autorizados por el trabajador, sin perjuicio de los descuentos dispuestos por mandato judicial. Y por último, la ley del impuesto a la renta siempre ha señalado que las gratificaciones están afectas a la renta de quinta categoría. Anteriormente, como la empresa acortaba la salud sobre tus gratificaciones, el 9%, esa ley 3334, ley que establece medidas para dinamizar la economía del año 2015, señala el monto que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al Seguro Social, a la salud, con relación a las gratificaciones de julio y diciembre, son abonados a los trabajadores. Entonces le dice, le quito a la salud, ya no le pagues a la salud el 9%, ahora le vas a dar ese 9% al trabajador, bajo el concepto de bonificación extraordinaria de carácter temporal, no remunerativo ni pensionable. Sobre las gratificaciones, vas a recibir el 9% adicional a las gratificaciones, como una bonificación. Pago de la bonificación extraordinaria. La bonificación extraordinaria prevista en el artículo 3 de la ley debe pagarse al trabajador en la misma oportunidad en que se abone la gratificación correspondiente. Es decir, me toca pagar en julio la gratificación. En ese mismo momento que pago la gratificación, pago la bonificación extraordinaria. En un solo monto, o por separado, pero el mismo día. O como máximo el plazo legal, la quincena. Como les decía, ¿cuánto es el monto? El 9%. Se refiere al artículo precedente equivalente al aporte del seguro de salud. Trabajadores excluidos, quienes no reciben gratificaciones. Los que están bajo contrato de donación de servicios, honorarios. Modalidades formativas laborales, prácticas. Los trabajadores de los regímenes especiales, pues se rigen por sus propias leyes. Esta parte, lo que les decía de los trabajadores especiales, son los trabajadores del régimen agrario, construcción, etc. Ellos tienen su propia normativa. No se rigen por los plazos y los cómputos que se hacen acá, sino tienen un cálculo y plazos especiales, ¿no? Según el tipo de actividad. Multas e infracciones. ¿Qué pasa si no pago la gratificación dentro del plazo? El artículo 24 de la Ley de Inspección Laboral señala que es una infracción grave no pagar oportunamente o íntegramente las remuneraciones con los beneficios laborales. Entonces, ¿pero cuándo detecta estas infracciones la SUNAFIL? Cuando solicita, pues, documentación, evidencia de que sí has pagado. ¿Qué te va a pedir? Las boletas de pago o los vouchers de depósito, ¿no? El voucher de depósito es una prueba fehaciente. Si no los tienes o lo has pagado de fuera de plazo, te va a sancionar. Obviamente también eso prescribe, pues, a los 4 años, ¿no? Si cometiste infracciones pero has subsanado, también tienes derecho a rebajas en las multas. 80% de rebaja. Cálculo de gratificaciones. ¿Cómo hacemos el cálculo? ¿No? El cálculo es muy sencillo, como les decía, dentro de un periodo de 6 meses, voy a dividir la remuneración computable entre los meses trabajados y le voy a multiplicar, perdón, la remuneración computable entre un periodo de 6 y lo voy a multiplicar por los meses laborados, ¿verdad? Este caso, el trabajador recibe 2.000 soles, no tiene otros ingresos. El monto computable o la remuneración computable sería los 2.000. Entonces, la remuneración computable lo divido entre 6, el periodo de 6 meses, y lo multiplico por los meses laborados. Vamos a ver ahorita un caso práctico de remuneración fija y comisiones. Es decir, tiene un sueldo fijo, pero además recibe comisiones variables. ¿Cómo sería el cálculo? Señor Raúl labora en una empresa Molinos en el área de ventas. Tiene un sueldo de 1.200. Ese es su básico. Le pagan 1.200 más sus comisiones. El mes que no vende le pagan sus 1.200. El mes que vende más su comisión. Se pide calcular las gratificaciones del periodo de enero a junio, pero también percibió comisiones por las ventas que ha realizado, conforme a este detalle. En enero recibió 900. Le dieron su sueldo 1.200 más 900 de comisión. En febrero, 500 de comisión. Marzo, 700 de comisión. Abril, 800 de comisión. Mayo y junio, cero comisión. Entonces, en un periodo, ¿cuál era el requisito de regularidad? Que dentro de un periodo de 6 meses, en este caso, el cálculo sería de enero a junio, 6 meses, haya percibido como mínimo 3 veces o 3 meses, ¿verdad? En este caso ha percibido 4 meses. Ha superado ese criterio
Por lo tanto, sumamos sus comisiones, que en total son 2.900, y lo dividimos entre 6. Sumamos sus comisiones, lo dividimos entre 6. El promedio viene a ser 483. Estos 483 es la remuneración computable de las comisiones para hacer el cálculo de las gratificaciones. Entonces, una vez que hemos determinado el promedio de comisiones de la remuneración variable, agregamos ese promedio a la remuneración fija para hacer el cálculo de la remuneración computable. Recién vamos a calcular la remuneración computable. Entonces, 1.200 más 483, el monto resultante sería 1.683, ¿verdad? Este viene a ser la remuneración computable, 1.683. Entonces, ahora volvemos a la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Meses laborados, ¿no? Pero la remuneración computable entre el periodo de 6 por los meses laborados. Listo. Entonces tenemos. Recién pasamos al cálculo de las gratificaciones de julio. 15 de julio. En la suma resultante, lo dividimos entre 6, un periodo de 6, por los 6 meses que ha trabajado. Porque ha trabajado todo el periodo completo, ¿verdad? Y este monto vendría a ser la gratificación que le corresponde el 15 de julio. Pero además de eso tiene la bonificación, 9%. ¿Cuál es la base imponible, la remuneración computable o el monto computable para esta bonificación extraordinaria? La misma que acabamos de determinar. Entonces, ¿cuánto le corresponde que se le pague? 1.683 más 151,50. Dos conceptos, la gratificación más su bonificación extraordinaria. ¿Qué pasa si este señor no tiene comisiones? Solo sería en base a 1.200. Como está dentro de un periodo de 6, 1.200 completo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el señor tuvo solo enero y febrero, tuvo comisiones? Marzo y abril no tuvo. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Promediamos sus comisiones o ya no? Claro, tiene que cumplir el requisito de regularidad. Dentro de un periodo de 6 meses, tiene que haber percibido 3 meses la remuneración variable. Para que eso sea remuneración computable, ese promedio, y sobre eso calculamos las gratificaciones, ¿no? Sencillo, ¿verdad? ¿Sí o no? No está difícil. Está fácil. Vamos a ver un caso donde el señor tiene tardanzas. Este señor recibe una remuneración fija con descuento por faltas injustificadas. Recibe 1.800, pero tiene faltas. ¿Ya? El señor Pérez ha cesado el 30 de noviembre, ya renunció, ¿no? ¿Cuál es la forma de calcular la gratificación del trabajador? Si tiene 10 faltas injustificadas en el semestre de julio a noviembre. ¿Ya? Entonces su sueldo es 1.800. Aquí estamos en otro periodo, ¿no? Tenemos este periodo, julio a diciembre. Tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y el señor renuncia acá. Recuerden ustedes la primera parte que les decía. Vamos a ver esta parte. El tiempo de servicios para efecto del cálculo se determina por cada mes calendario completo, ¿no? Y ustedes dirán, si no cumplió 20 días, perdón, si trabajó 20 días y 10 días de falta, ¿se considera mes completo? Bueno, para el tema de gratificaciones, solo en esos casos se considera ese mes, pero se excluyen las faltas injustificadas. Entonces ahí solo en esos casos se calcula el mes y días. En los demás casos donde no hay faltas injustificadas y hay periodos inconclusos, ¿no? 15 días, 2 días, lo que sea, no se toman esos meses incompletos. Los días que no se consideran tiempo efectivamente elaborado se deducirán a razón de un treintavo de la fracción correspondiente. Entonces, esto
Se refiere a esto. Entonces tenemos, vamos a ver, acá tenemos un mes, 2, 3, 4 meses, y aquí tiene 10 faltas injustificadas. O también se puede dar el caso que aquí tiene, en conjunto, en varios meses, tiene 10 faltas. También se puede dar, ¿ya? Pero lo vamos a poner así, para que calce el ejemplo. Este señor tiene 4 meses completos, y el quinto mes le vamos a deducir 20 días. 10 días le vamos a descontar. ¿Por qué? Porque las faltas injustificadas no es base de cálculo para las gratificaciones. 1.800 en un periodo de 6 por 4, 1.200 soles. Dividimos para determinarlo en días, 1.800 entre 6, entre 30 por 20, ¿no? Estamos determinando una remuneración mensual, lo dividimos entre 30 para determinar el valor diario y lo multiplicamos por 20 por los 20 días que ha trabajado. Y los 10 días de injustificadas ya no lo tomamos en cuenta. Por lo tanto, le sale 200 A soles. pesar de que esos 10 faltas se fijarse entre los 4 meses. Puede ser dos maneras. En noviembre trabajó 20 días y no trabajó 10 injustificados. O puede ser que acá no trabajó 5 días injustificados y en los demás meses, hasta la fecha de renuncia, 5 días más. No importa, porque los plazos son por un periodo de 6. Y dentro de ese periodo de 6 vas a revisar cuántas inasistencias injustificadas tiene o faltas injustificadas o cuántas licencias sin goce de haber. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le corresponde por gratificación? 1.400 soles. ¿Cuánto es su bonificación extraordinaria? El 9% de 1.400, 126. Entonces, ese sería un caso donde una persona tuvo faltas injustificadas, ¿verdad? Y se le está descontando. Entonces, no se vayan a confundir. Solo las vacaciones y las CTS se calculan con meses y días. Pero en las gratificaciones se calculan meses completos nada más. No se toma en cuenta días. Pero cuando se trata de faltas injustificadas o licencias sin goce de haber, ¿no? O permisos que legalmente no están protegidos, en esos casos se le hace un cálculo en base a treintavos, que se llama. ¿Qué es treintavo? Dividirlo entre 30. A eso se refiere. Entonces, listo. Eso ha sido todo. Muy bien. Si tienen alguna duda, ustedes pueden hacerlo, aclararles. Si no, ya hasta una otra oportunidad.